Hola, buenos días. Bueno, ustedes me conocen, mi nombre es María Graciela Barrera. Les agradezco estar hoy día con nosotros en este ciclo de charlas que está llevando a cabo Siren durante todo este periodo de trabajo a distancia, ¿verdad? Hola, buenos días. Veo que tenemos gente de diferentes regiones del país. Les agradezco por estar conectados, gente de Arica, de Yapel, de Longaví, de Chile Chico, de INDAP, de CONAF, de Putre. Un saludo especial para la gente de Lago Ranco, también que nos están viendo por allá, en la sexta región también. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Y se titula Infraestructura de Datos Espaciales. Esta infraestructura de datos espaciales surge como proyecto el año 2010 ante la necesidad de contar con un sistema unificado que nos permitiera a los profesionales del Ministerio de Agricultura tener acceso a una base común y estandarizada de información geográfica. Nos encontramos en un escenario en donde cada uno de los servicios del Ministerio tenía sus propios sistemas de información geográfica y operaban de forma aislada. Existía dificultad e incompatibilidad al momento de querer hacer cruces de información, de querer superponer un mapa con otro. Existían diferencias en cuanto a la forma en que producíamos la información, cómo se capturaba y cómo se manejaban y procesaban los datos de forma posterior al levantamiento. Había en algunos casos duplicidad de capas o de levantamientos en instituciones del mismo ministerio. No existían consensos ni estándares comunes de trabajo. Y había mucha dificultad al momento de querer traspasarse información de un servicio a otro. Sobre todo esto nos dábamos cuenta cuando había alguna emergencia en que era súper complejo tener la información de forma oportuna y había que estar revisando quién tenía los datos, en qué lugar estaba, si me los podían entregar o no, en qué formato, quién lo tenía almacenado en su computador, cómo me lo enviaban, si tenía permiso o no para ocupar esos datos, etc. Surge entonces desde Siren y se le plantea a la subsecretaría la idea de implementar una infraestructura de datos espaciales como solución a esta problemática. Entendemos entonces que la IDE es un proyecto de autoría colectiva basado en colaboración, en consenso y en compartir recursos. Por tanto, es un conjunto de varias cosas, de tecnologías, aplicaciones y servicios, que es lo que uno está acostumbrado a ver a través de la web, ¿verdad? Los datos, los metadatos, que son los datos de los datos. Súper importante también las políticas y acuerdos institucionales, especificaciones, estándares, normas, sobre todo para generar la información y para compartirla a través de diferentes estándares. Y súper importante la comunidad de usuarios. Y todo ello orientado a facilitar el acceso a la información espacial. Uno de los componentes más importantes, ¿cierto?, es el político. Tenemos que señalar que a nivel nacional no tenemos un marco normativo. Sin embargo, existe el decreto 28 del Ministerio de Bienes Nacionales que en el año 2006 crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial SNIT. En él se realizan hartas labores importantes asociadas a la información geográfica y su gestión, entre ellas un proyecto muy importante que fue generar las normas chilenas de información geográfica de la familia ISO 19100, en donde los diferentes integrantes de diferentes instituciones y que todavía funciona como un comité espejo, me parece, se coordinaron, traducían las normas y generaban estos estándares para tener estas normas, al menos a nivel nacional. Existe también una propuesta de política y un proyecto de ley que crea la IDE Chile en el Ministerio de Bienes Nacionales y que entregaría este marco normativo a nivel nacional, pero lamentablemente todavía no se concreta y esperamos que en algún minuto esto pase para potenciar aún más las iniciativas de las infraestructuras de datos espaciales y la gestión de información geográfica. Bueno, nosotros en IDE Minagri, como yo les contaba, partimos el año 2010 y ya en 2011 teníamos cargadas las primeras capas de información, nuestras primeras visualizaciones piloto, y en el año 2012 ya teníamos una infraestructura funcionando, operativa, que habíamos implementado inicialmente con software libre, y se firman los primeros convenios, un convenio marco que nos da el contexto general, donde firman todos los jefes de servicio, el subsecretario, ministro, y convenios específicos que se firman entre Siren, la institución, y la subsecretaría, que es la que nos articula.
En 2016 se hace una revisión de los convenios, se actualizan, ¿cierto? Y dejamos de hacer un proyecto y pasamos a hacer un programa dentro del ministerio. Aquí también es importante que se queda establecida la gobernanza en los convenios. Tenemos una estructura que les voy a mostrar un poco más adelante, que si bien se había estado dando sin haber estado en el convenio, ahora ya queda establecido para que perdure en el tiempo. Otro componente importante son los actores, la comunidad de usuarios. Entonces nosotros nos preguntamos ¿a quién le sirve la ley de Minagri? Hicimos un estudio por el año 2018 y nos dimos cuenta de que tenemos un público ministerial y otro público general. Lo que hemos abordado mayoritariamente hasta entonces con las capacitaciones y el trabajo cotidiano, ¿cierto? Son este grupo de trabajadores del dato, que es la gente que trabaja directamente con los sistemas de información geográfica, el que denominamos facilitador de información, que es como una jefatura intermedia que cierto gestiona entre lo que necesita el tomador de decisión y lo que gestiona el tomador del dato. El tomador de decisión puede ser un CEREMI, una autoridad ministerial. Y tenemos otro conjunto de usuarios que hemos abordado un poco menos y esperamos llegar a este grupo precisamente también con estos talleres, que son el trabajador en terreno, que está representado generalmente por la gente de INDAP, los extensionistas del SAC, de la CONAF, que tienen mucho contacto con nuestro beneficiario directo, que es el agricultor y que ese es nuestro desafío. Otros usuarios, bueno, que no les mencioné, es el impartidor de conocimientos. Tenemos gente de la academia, profesionales de escuelas agrícolas que pueden ocupar esta información y los profesionales de las municipalidades. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en IE Minagri? Tenemos información de las instituciones que son parte: CIREN, ODEPA, INDAP, INEA, SAC, CONAF, INFOR, FIA, CNR, Agroseguro. Tenemos alrededor de 1200 capas de información con 85 temáticas distintas. ¿A qué me refiero con esta diferenciación entre capas y temáticas? Por ejemplo, las propiedades rurales de CIREN es una temática, pero si tenemos una capa por región, vamos a tener finalmente 16 capas y una temática. Y así se distribuyen en las diferentes instituciones. Por ejemplo, la CONAF, que tiene los catastros de uso de suelo y vegetación, también los trabajan a nivel regional. INFOR también tiene información que se trabaja a nivel nacional. ODEPA también con el censo agropecuario. INDAP con los profesionales, con los usuarios de los diferentes programas. El SAC con mucha información del RUP bovino, de trampas de lobesia, de mosca de la fruta, etc. Y bueno, agroseguros también con las contrataciones, CNR, en fin. Entonces, a modo de síntesis, podemos decir que la IE Minagri es un sistema que reúne información geográfica de los servicios del Minagri en una única plataforma online interoperable y de libre acceso. ¿Qué información tiene? Más de 1000 capas de información geográfica, entre ellas propiedades rurales, catastro frutícola, de uso de la tierra, infraestructura, diferentes beneficiarios de programas del Ministerio, las áreas silvestres protegidas por el Estado. Además, tiene un visualizador de mapas que nos entrega una visión general de toda esta información disponible y permite hacer algunas consultas sobre esa información. También tenemos una sección orientada a usuarios más avanzados que manejan sistemas de información geográfica. Ellos, básicamente aquí nos referimos por mucho tiempo a los profesionales del Ministerio de Agricultura que tienen sus credenciales para poder ingresar directamente a los datos y descargarlas y trabajarlas de forma local. Están también el catálogo de metadatos, que es muy importante para saber el contexto de la información que yo estoy obteniendo, cómo la puedo utilizar, cómo se llama el recurso, cuál es la escala, el año, ver quién es el responsable para saber si me puedo comunicar con él si es que tengo alguna duda. Y también tenemos datos abiertos, que en la página web, por ejemplo en el Geoportal, vamos a ver, hay una zona en donde podemos descargar datos en formato tape y también utilizar un estándar de conexión, que es el WMS en este caso, que nos permite conectarnos desde aplicaciones, desde visualizadores y también desde sistemas de información geográfica. Todo esto nos da como objetivo, ¿cierto?,
ser un sistema capaz de gestionar la información geográfica del Ministerio de Agricultura y facilitar así la toma de decisiones, principalmente entre autoridades ministeriales y profesionales del agro, pero también, por supuesto, a la ciudadanía en general. Vamos a ver si en este contexto de presentación ya tenemos algunas preguntas para irlas respondiendo en línea. Todavía no tenemos preguntas respecto al contexto general, así que voy a seguir con la presentación y vamos a ir viendo las otras preguntas luego. Bien, como veíamos, habían diferentes tipos de accesos, ¿verdad?, a los metadatos, la tecnología y las aplicaciones. Uno de los accesos principales y que vamos a ir revisando durante esta jornada tiene que ver con el geoportal de la IDE-Minagri, en donde están las aplicaciones web y las vamos a ver en más detalle. Y otra forma de acceso son los sistemas de información geográfica que tienen conexión, por un lado, directa a las bases de datos para profesionales del Ministerio, descarga de información pública en formato shape y conexiones para cualquier tipo de público a través de los servicios de mapas WMS. Estos también se encuentran, por ejemplo, en la página de la IDE Chile. Y ahí también podemos encontrar de servicios de mapas de otras instituciones. Lo primero que vamos a ver entonces es el geoportal. Esta es nuestra cara de presentación, nuestra puerta de entrada a las diferentes aplicaciones y se ha organizado de cierta forma que dejamos los 5 accesos más importantes en esta sección inferior, que son al visualizador de mapas, al catálogo de metadatos, a la descarga de datos, el directorio de servicios, ¿cierto?, los servicios de mapas web y una sección de capacitaciones. Antes de continuar, vamos a hacer un recorrido por el geoportal. Bueno, ustedes pueden ingresar desde ide.minagri.gov.cl y se van a encontrar con nuestra página web, ¿cierto? Acá hay un video de presentación que lo pueden mirar y revisar. Y acá están los accesos que les había mencionado a las secciones más importantes. Voy a hacer un recorrido por las secciones que no vamos a ver en detalle durante la presentación, pero que igual es importante que las tengan en consideración. En nosotros encontramos esta gobernanza que yo les decía que quedó establecida de forma definitiva en el convenio del año 2016. Tenemos un consejo directivo del que son parte el subsecretario de Agricultura y el director ejecutivo de Siren. Existe una secretaría ejecutiva que es el encargado de articular las relaciones entre los diferentes servicios, Siren y también los usuarios. Trabajamos estrechamente con ellos y con las seremías, por ejemplo, también hay harto contacto. Está el equipo técnico, que somos nosotros los que trabajamos directamente en Siren en la implementación técnica del programa. Están en esta sección también nuestros teléfonos, nuestros correos en caso de que nos quieran contactar. Y súper importante, nuestra mesa técnica. Esta mesa técnica son profesionales de cada uno de los servicios del Ministerio, ¿ya? Que es gente que tradicionalmente ha trabajado con información geográfica y en esta mesa lo que se hace es que nos reunimos cada cierto tiempo y tomamos decisiones respecto de los estándares, de qué vamos a entregar, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a entregar a los usuarios. También está la mesa regional, que son nuestros encargados regionales del programa y ellos nos ayudan en las gestiones más locales, a coordinar los talleres, cuando íbamos a regiones, ahora también a la difusión online de esta charla, por ejemplo, y tenemos un encargado por cada región y en general son los profesionales de apoyo del CEREMI o algún profesional que se maneja mucho en SIG, etc. También si hay inquietudes regionales se pueden canalizar a través de ellos, también están sus contactos con sus correos para que ustedes los puedan ubicar. Además, tenemos una sección en donde están las instituciones participantes, que como saben, bueno, son los servicios del Ministerio de Agricultura, Siren, CONAF, FIA, INFOR y cada uno de los que son parte de esta infraestructura de datos espaciales. En la sección de recursos hay un apartado que es muy interesante que se llama Documentos IDE-Minagri. Aquí pueden encontrar lo que yo les comentaba del marco legal, por ejemplo. Si pinchamos en marco legal, van a encontrar una serie de documentos que son los convenios bajo los cuales nosotros funcionamos. Entonces está el convenio marco
que se actualizó, ¿cierto?, el año 2016, y los convenios específicos que yo les comentaba, además de los convenios históricos, que está el convenio marco del 2002, entonces sí, uno puede tener antecedentes de nuestra trayectoria. Hay un apartado también, bueno, hay otra documentación que, por ejemplo, cómo los servicios deben entregar las capas, cómo se pueden conectar, cómo se pueden solicitar usuarios para la gente del ministerio, manuales y otros documentos. Otra sección importante es esta de los diccionarios de datos. Toda la información geográfica tiene una parte gráfica, ¿verdad?, que son las líneas, los puntos, los polígonos, y además tiene una parte tabular asociada. Muchas veces esas tablas con información tienen campos que nosotros no sabemos bien qué significan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar la capa de suelos, busco acá y me va a aparecer el diccionario de datos de los estudios agrológicos de suelo, en donde me va a decir qué significa cada campo. Entonces, por ejemplo, yo voy a saber que Texcaus es la capacidad de uso de los suelos. También está, bueno, directorio de servicio lo vamos a ver más adelante, otras plataformas territoriales. Tenemos plataformas con las que somos capaces de interoperar. Está el CIT Rural, que es de Ciren, el CIT CONAF, el CITA. En ODEPA también tienen un sistema de consulta estadístico territorial, es CIRS del CNR, y también la IDE Chile. De ahí podemos ir sumando otras iniciativas si es que, por ejemplo, desde regiones nos dicen, mira, nosotros queremos poner acá nuestra IDE regional o nuestra IDE local, nos podemos ir incorporando. Tenemos un apartado también que es donde hacemos referencia a algunos sistemas de información geográfica de carácter libre, de acceso libre, para que los usuarios puedan descargar y utilizar la información sin necesidad de tener una licencia necesariamente. Entonces está el QGIS, que es el que nosotros ocupamos de forma más habitual, está GBSIG, OpenJam, creo que también este es otro software, y Cosmos. Son los que nosotros hemos ido recopilando, les dejamos los accesos para que ustedes investiguen y vean para qué les sirve cada sección. Está la zona de descarga, que también la vamos a ver luego, y la zona de contacto, en donde ustedes nos pueden hacer llegar sus consultas y nos llegan directamente a nuestro correo, que es ideminagri@cinem.cl, desde donde respondemos todo lo que acá nos llega. Por ejemplo, si es que estuviesen interesados en participar en alguna capacitación o saber cuándo hay capacitaciones, nos pueden consultar por este medio o cualquier otro tipo de pregunta. Bueno, voy a volver entonces ahora a la presentación para continuar desde acá. Y vamos a ver este primer componente, que es el visualizador de mapas. Entonces, el visualizador de mapas tiene unas secciones, bueno, la sección central en donde se visualiza el contenido, una sección en donde está la información geográfica ordenada de forma regional de norte a sur y a través de las instituciones y categorías, y tiene un panel superior en donde hay unos botones que nos permiten hacer la navegación y consultar información, hacer algunas mediciones e interactuar con el mapa. Una de las consultas que nosotros vemos como de forma habitual, o que es más común para nosotros, porque bueno, también somos de Ciren, ¿cierto?, es el tema, por ejemplo, de el uso que se le da al suelo en cuanto a las plantaciones frutícolas. Si queremos saber eso, entonces en este ejemplo fuimos a la región de Coquimbo y desplegamos el catastro frutícola, que se compone de diferentes capas de información. En este caso están en verde los productores y en unos puntitos la infraestructura, que pueden ser cámaras de fumigación, de embalaje. Si nosotros quisiéramos saber entonces en estos suelos que están dispuestas a estas plantaciones, cuál es la capacidad de uso del suelo, ya que no es lo mismo que si yo voy a plantar algo, necesariamente la capacidad del suelo es favorable para ello. En este caso, si se fijan, es súper concordante que en los sectores verdes, que son las clases 1, 2 y hasta 3, se concentran mayoritariamente las plantaciones frutícolas, que tiene mucho sentido porque son los suelos más aptos para la producción agrícola. Ahora, si nosotros quisiésemos tener más información, por ejemplo, respecto de los predios asociados a estas plantaciones, al tipo de uso del suelo, capacidad de uso, perdón,
podemos superponer las propiedades rurales, que también es información que trabaja CIREM. Ahora, en el visualizador de mapas, ¿cómo pueden ustedes obtener esta tabla que yo les decía que está asociada a los datos? Porque una cosa es lo que ustedes ven en la simbología, pero también esto tiene datos asociados. Entonces hay una herramienta que se llama información de objetos geográficos y con ella podemos revisar estos contenidos. Entonces, si yo pincho en una sección del mapa, se va a desplegar la tabla con los contenidos. En este caso, por ejemplo, me dice el rol del predio y la especie predominante, que en este caso es vid de mesa. Ahora, si yo quisiera tener más información acerca de cuándo se generó este estudio, cuál es la escala, puedo ir al catálogo de metadatos. Pero antes de pasar al catálogo de metadatos, vamos a hacer una navegación por la página web para ver y revisar esto que yo les decía del acceso al visualizador de mapa. Entonces, pueden entrar por este vínculo que está aquí abajo, ustedes lo pinchan y se va a desplegar el visualizador de mapas. Ahora estamos viendo en esta sección lo que yo les decía de la información geográfica ordenada a nivel regional y las diferentes herramientas. Voy a hacer un acercamiento a la zona central. Me voy a ir por aquí, por Las Cabras, Coltauco, Doñihue, que me gusta mucho a mí esos lugares. Por aquí, y vamos a hacer algunas revisiones de información. Aquí en Coltauco estamos. Entonces, vamos a ir a la carpeta de la sexta región. Voy a abrir las capas de CIREN en este caso, que eran las que estábamos viendo en el ejemplo. Y una capa que se consulta bastante es la de las propiedades rurales. Entonces, ustedes ven como aquí ya empieza a desplegarse en pantalla las propiedades rurales. Podemos ver también el mismo ejemplo que estábamos viendo, los productores frutícolas, que se despliegan en color verdecito. Entonces, vamos a acercarnos aún más para tener mayor detalle. Y aquí tenemos un predio, por ejemplo, que tiene manzanos verdes, rojos, cerezos, y con esta herramienta de información que habíamos dicho, ¿cierto? Podemos pinchar, por ejemplo, acá. Oh, se me recargó todo. Fue la sesión mucho rato sin ocuparla. Bueno, ahí se va a cargar y nos va a mostrar entonces la información geográfica que está asociada a ese punto. También es importante saber que la información, si bien está ordenada a nivel de regiones, también la podemos encontrar algunos contenidos que están dispuestos a nivel nacional, ¿ya? Porque algunas instituciones lo que hacen es que generan estudios específicos en cada una de las regiones y van generando la información a nivel regional, pero en otros casos, por ejemplo en el caso del SAC, tenemos información del rol único pecuario que está a nivel nacional. Entonces, si ustedes quieren trabajar en una región específica, van al rol único pecuario a nivel nacional. Bueno, vamos a ver si es que existe alguna pregunta. Vamos a aprovechar. Aquí tengo una pregunta que es de Viviana Araya Tapia. Y ¿dónde quedaron los roles de las propiedades? Antes había una capa de CIREN de propiedades y ahora no está activa. La verdad es que lo desconozco porque lo vimos recién y la capa está activa. Voy a ver otra pregunta. Hola, desde San Felipe, Iván Osorio. Hace unos días atrás necesitaba buscar propiedades con rol y no pude. Anterior a esos días podía hacerlo sin ningún problema. Bueno, yo creo que tiene que ver con un poco que hicimos una mantención el día viernes y está toda la información. Lo único que nosotros estamos actualizando ahora son las simbologías, y era lo que yo les decía, que probablemente ustedes no consultaron el dato, sino que se están guiando por la simbología, pero dentro de esta semana la simbología de todas las regiones debería estar disponible. Como yo les mostré ahora, por ejemplo, en la sexta región está disponible la información. Bueno, voy a continuar con la presentación y vamos a seguir con el catálogo de metadatos. Los metadatos son los datos que nos proporcionan información descriptiva sobre el contexto, características, condiciones, calidad de un recurso o de un objeto, ¿ya? Entonces, en el catálogo de metadatos tenemos una sección de búsqueda por palabras claves,
una sección en donde podemos encontrar los metadatos de las capas o de los servicios de mapas según categoría de la norma de metadatos, que es la 19.115. También los podemos buscar en esta otra sección que los agrupa por conjuntos de datos y por metadatos de servicios, o ver cuáles son los últimos metadatos que se han ido poblando en el catálogo. Tenemos hoy 504 recursos aproximadamente. Aquí en este ejemplo se hace una búsqueda por la palabra, por ejemplo, agrológico, ¿ya? Y me arroja estos resultados de estudios agrológicos. También puedo buscar, por ejemplo, por WMS, si es que yo quiero saber cuáles son los servicios de mapa y sus metadatos. Acá les muestro la estructura de los metadatos de un conjunto de datos. En este caso está el resumen, hay una sección con la categoría temática que la vimos, ¿cierto? Están las palabras claves, que esto es súper importante que cuando nosotros generamos el metadato pongamos una palabra clave para que cuando el usuario busque esa temática la pueda encontrar. Puede ser la región, puede ser el estudio o por la nomenclatura que habitualmente se conozca el recurso. Está el idioma y las restricciones de uso y acceso de la información. Y el profesional de contacto en la institución, que en este caso, por ejemplo, que estamos viendo de suelo, es Valfredo Toledo y él es el profesional de Sirena a cargo de esta capa de información. Entonces, si hay preguntas técnicas, se pueden dirigir a él. Imagen de referencia del estudio, ¿verdad? Y el área que abarca el estudio. En el caso de los metadatos de servicios, también hay información del resumen, que generalmente nos dice cuáles son las capas que están dentro de este servicio de mapa, la URL del servicio de mapa, la categoría temática, las palabras claves, que en este caso son también la información temática que está dentro del servicio, las restricciones, el idioma y también el profesional o institución responsable, que en este caso, como es un metadato de un servicio de mapas, sale Siren, el equipo ID Minagri, como contacto responsable. En caso de que, por ejemplo, a alguien no le funciona el servicio o quiera saber mayor detalle para conectarse, se puede contactar con el contacto. El sistema de coordenadas y el servicio. Aquí dice, por ejemplo, que el formato es WMS. También encontramos la sección de referencia, imagen de referencia, y del área de estudio. Entonces vamos a ver directamente en el catálogo de metadatos al que pueden tener acceso a través de este vínculo que está acá, que dice catálogo de metadatos. Hay un error con el catálogo de metadatos. Bueno, lo dejamos para más adelante. Vamos a seguir entonces con... Esto funcionaba hasta hace algunos minutos. Bueno, vamos a continuar con la presentación y al finalizar, si es que logramos que se reponga el sistema de la gente de informática, lo vamos a verificar. Está la descarga de datos, que es una sección en donde encontramos información de diferentes instituciones. ¿Ya? Está información, por ejemplo, de la CNR, Canales, Bocatoma, los beneficiarios de la Ley de Fomento al Riego 18450, del ODEPA están las divisiones políticos administrativas que ellos ocupan para los censos agropecuarios, de FIA están los diferentes proyectos, existe información de planificación catastral, de CONAF, por ejemplo, los recursos vegetacionales, los humedales, sistemas de áreas silvestres protegidas. Del SAC, como les comentaba yo, están las trampas de lobesia, las trampas de mosca de la fruta, los controles fronterizos. También está el rol único pecuario, que es súper interesante cuando, por ejemplo, hay temas de emergencia y se quiere saber, me acuerdo que pasó una vez en la 9ª región, por dónde evacuar a los ganados en una emergencia que hubo, y se ocuparon esta información y se complementó con información que nos mandaron desde las mismas regiones y se fue trabajando sobre esto. Hay un mapa también que es una información, no es vectorial, sino que es un raster que se generó en el SAC, que es un mapa de carbono orgánico de suelos, que también está bien interesante que lo revisen y que vean el metadato. Voy a ir entonces a la página web de nuevo y vamos a revisar la zona de descarga. Entonces acá vamos a descarga, que podemos ir por el menú superior o desde descarga de capas.
Y vamos a encontrar estas temáticas que son las mismas temáticas que están en los metadatos, que tienen que ver con agricultura y ganadería, con límites, economía, medio ambiente, ¿verdad? Y, por ejemplo, planificación catastral, que es interesante. La pinchamos y vamos a encontrarnos entonces con información de por ejemplo, de CONAF. Mientras carga ahí, vamos a echarle una miradita de nuevo al catálogo de metadatos. Ya, ahora, problema momentáneo probablemente por la lluvia. Entonces vamos a retomar el catálogo de metadatos y como yo les comentaba, acá están las diferentes secciones y vamos a buscar, por ejemplo, por INFOR, por el Instituto Forestal, y vamos a ver qué información nos entrega. Nos entrega información, por ejemplo, del mapa de industria forestal. Entonces yo pincho el metadato y lo mismo que yo les mostraba en la presentación, ustedes lo pueden ver acá. Entonces, por ejemplo, las palabras claves, ellos tienen aserradero, astilladores, tableros, chapa, que son los tipos de industria forestal primaria. Esta capa de información tiene es un censo nacional de la industria que realiza Infor, y esta corresponde al año 2018. El contacto, por ejemplo, en este caso es Patricio González, que es el investigador principal, y están sus contactos en caso de que alguien tenga alguna duda. Esto es algo que está terminado y, por ejemplo, tiene una frecuencia de actualización anual, ¿ya? O sea, yo sé que probablemente hay una capa del año 2019 y va a haber una capa del año 2020. La escala, el sistema de referencia, y aquí hay un campo que se llama estirpe o linaje que nos dice cómo se crea la información. Se puede descargar el dato en XML y aquí vemos la localización que abarca. Podemos volver y entonces, por ejemplo, buscar WMS Infor. Vamos a seguir con el Infor. Y acá me apareció que hay un servicio de mapas de Infor, que creo que era precisamente el que estábamos viendo en el ejemplo. Y aquí está entonces la URL del servicio y las capas que son parte y los diferentes contenidos. Y así ustedes pueden buscar por tema, por palabra clave, por contacto para el recurso, etc. Bien, vamos a seguir con la parte de la zona de descarga y aquí estábamos entonces. Voy a retomar desde el inicio. Ahí está la hizo la charla. Entonces acá vamos a descarga de capas y vamos a la sección, habíamos dicho, de planificación catastral. Y en esta sección encuentro entonces, por ejemplo, los catastros y actualizaciones de los recursos vegetacionales de uso de la tierra y uso de la tierra de CONAF, que están por región. Entonces en esta tablita no aparecen al tiro todos los recursos y tienes que avanzar para ver todo lo que está disponible o simplemente buscar acá arriba, por ejemplo, Maule. Y te va a mostrar la información disponible para Maule. Aquí el usuario la descarga, se descarga como un archivo RAR. Y la descomprimo y ya es una carpeta en donde yo tengo la información en formato shape. Información de CNR, etc. Pueden ver información de biota. Aquí creo que está la información de las plantaciones forestales de Infor, variables de estado, etc. Así que los invito a que sigan revisando el tema de la zona de descarga. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta. No, todavía no nos hacen más preguntas respecto de esto. Y vamos a seguir con la presentación entonces. En la presentación ahora les mostramos un mapa, un producto que generalmente se puede construir con lo que nosotros hemos descargado desde la zona de descarga y es una de las actividades que nosotros hacemos en los cursos, en los talleres de capacitación tanto presenciales como en línea y les pedimos a los usuarios, por ejemplo, que nos hagan una simulación respecto de los posibles recursos forestales que fueron afectados por los incendios de tal periodo de tiempo en las comunas de Curicó y Molina. Entonces, para mostrarles un poco más en detalle esto, les voy a mostrar
el QGIS, suponiendo que yo ya descargué toda la información en mi equipo local, no vamos a enseñar cómo se ocupa QGIS porque este no es el fin de esta actividad, sino que vamos a ir mostrando. Entonces aquí yo descargué los límites, por ejemplo, de las comunas, los incendios, que era la temática que me interesaba, son estas estrellitas que vemos en pantalla, la industria forestal, ¿ya? Que son unos puntitos que ahí se ven los aserraderos, por ejemplo, las bonificaciones por la ley de bosque nativo, que son a nivel de comuna, las plantaciones forestales, el catastro de uso, suelo y vegetación, y tengo un mapa de fondo. Entonces, con toda esta información, yo ya puedo generar algún tipo de revisión, análisis y este producto. Voy a ir a un área específica de interés, aquí donde hay 2 incendios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta área, yo sé que puedo inspeccionar la información y ver esta estrellita y me va a mostrar el sistema, entonces, la tabla que yo les decía que tiene asociada la información. Y en este caso son, por ejemplo, dice que el combustible fue pastizal y está cercano a algunas faenas agrícolas. Si es que yo despliego la información, por ejemplo, del catastro frutícola, voy a ver cómo tengo información, claro, de productores, en este caso de manzanos cercanos. Entonces, si miro el catastro de uso, suelo y vegetación, puedo ver que aquí tenemos sectores cerca del incendio que son de plantaciones adultas de bosque, ¿ya? Ahora, si por ejemplo me voy al otro sector en donde tengo este otro puntito acá, esta otra estrellita, y consultamos la información de este incendio, nos dice que también son quemas de pastizales, un potrero grande, y si consultamos esta información que por ejemplo es de plantaciones forestales de pequeños y medianos, de Infor, vamos a ver cómo esto es una plantación de pino, ¿ya? Que está donde se produjo el foco de incendio. Si me voy al catastro de uso, suelo y vegetación de CONAF, ellos tienen catalogado este tipo de uso de la tierra como una plantación adulta, entonces es concordante. Y es más, puedo ver los otros paños aledaños clasificados que también son de plantaciones, pero por ejemplo en este caso tengo un bosque nativo cercano, ¿ya? Y ahí puedo yo generar diferentes tipos de análisis. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ir viendo con el sistema de información geográfica, revisando la información, las tablas de atributos y finalmente generar un producto. En este caso, el producto de información yo lo puedo exportar en formato de PDF y aquí ya le generamos, ¿cierto?, un título, una simbología, le podemos poner un logo. En este caso, ustedes ven que se va cargando de a poco el PDF, tiene su título, podemos ir desplazando y aquí, por ejemplo, le asociamos la leyenda, ¿ya? Todo esto se puede generar con el software libre que vimos, que es QGIS, y con la información que se descarga desde la página de la IDEMINAGRI. Entonces, eso es uno de los productos y que nosotros les enseñamos a las personas que se inscriben en nuestro curso a cómo generarlo. Ahora, vamos a ver el tema del directorio de servicios, que era otra de las cosas que habíamos estado revisando. El directorio de servicios son estándares internacionales de transferencia de información a través de protocolos web, ¿ya? Entonces, esto que permite que los sistemas sean interoperables y se integren con información en tiempo real. O sea, yo voy manteniendo actualizada mi información y la gente que utiliza el servicio, a diferencia, por ejemplo, del que descarga una capa, que es algo estático en un minuto, va a tener la última información siempre actualizada. Entonces, en este caso, el protocolo que nosotros utilizamos es el WMS, que es el servicio web de mapas. Y lo que hicimos fue organizarlo en función de las instituciones. Entonces, agrupamos toda la información, por ejemplo, de agroseguros en un servicio y la de Sirena en otro, CNR, etc. Entonces, en la página van a encontrar la descripción de los contenidos más o menos que ustedes pueden encontrar en cada servicio, pero si quieren más detalle, antes de revisar el servicio, pueden mirar el catálogo de metadatos. Esta URL que estamos viendo en pantalla es el estándar de cómo es una URL de servicio. Entonces, por ejemplo,
Aquí nosotros vemos integraciones con otros sistemas. Hay una IDE que a mí me gusta bastante, que es la IDE de los lagos, y aquí en el ejemplo hicimos una integración de las capas de SIREN, de CNR y del SAC en el sistema de la IDE de los lagos. Entonces acá ustedes ven que desplegamos, por ejemplo, las propiedades y podemos ver los datos asociados. Acá hay otra integración, que este es un sistema también del Ministerio de Agricultura de monitoreo de ecosistemas forestales y tiene temáticas que tienen que ver con ecosistemas, pero nosotros agregamos capas de, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero, de la Comisión Nacional de Riego y del Seguro Agrícola. Vamos a revisar entonces la sección de servicios web en la página. Vamos a ir a inicio. Y desde la página de inicio, ustedes pueden ir al directorio de servicios que está acá abajo o desde directorio de servicios en el menú. Acá entonces están los servicios que yo les comentaba. Está el de SIREN, por ejemplo, que contiene el mapa de propiedades rurales, de suelo, catastro frutícola, erosión, distritos agroclimáticos, etc. Por ejemplo, ustedes en alguna de las preguntas creo que decían, yo no veo ahora los mapas en el visor, etc. Si ustedes hay veces que no encuentran información directa en el visualizador de mapas, por ABC, también lo pueden tener a través de esta URL que se integra en los sistemas de información geográfica. Eso lo pueden aprender en nuestras capacitaciones. Es bien interesante porque te permite tener en tu sistema de información geográfica toda la información que nosotros tenemos en IDE Minagri, incluso la que no está para descarga directa como shape, pero sí para poder visualizarla, ¿ya? También ustedes deben tener en cuenta que si por ejemplo ponen IDE Chile, WMS, vamos a encontrar los directorios de servicios de IDE Chile. Aquí vamos a vínculos de servicios de mapa y ellos también hacen la explicación, ¿cierto? Y están por ejemplo los del Ministerio de Agricultura, que son nuestros mismos servicios que ellos difunden a través de su plataforma. Y así como están los del Ministerio de Agricultura, ustedes pueden encontrar de otros ministerios, por ejemplo, de Bienes Nacionales, del Ministerio de Educación. Entonces, todo lo que son temáticas relativas al Minagri, ustedes en el fondo podrían integrarlas con otras temáticas a partir de este estándar y de estos tipos de servicios interoperables. Vamos a continuar con la última sección que tiene que ver con nuestras capacitaciones online. Tenemos una plataforma. ¿Ya? En esta plataforma se inscriben los usuarios en esta sección donde tienen que ingresar y luego de ingresar les aparecen los cursos en los que están inscritos y algunas secciones principales que destacamos en la presentación, que son los contenidos, los ejercicios, las tareas, una encuesta de satisfacción que vamos aplicando y una sección donde se hace la evaluación de las tareas, los ejercicios y hacemos un seguimiento y finalmente la descarga del certificado. Hasta la fecha, entre capacitaciones presenciales y a distancia, hemos capacitado alrededor de 2.000 personas y los cursos que estamos dictando actualmente y a los que los dejamos invitados para el ciclo siguiente, que parte en junio, julio, en agosto me parece, son estos 4. Hay 2 que son de carácter público, que tienen que ver uno con consulta de información geográfica a través del visualizador de mapa, y otro que tiene que ver con el uso de SIG, de sistemas de información geográfica, utilizando la información que está disponible para descarga en la página web. Les voy a mostrar también rápidamente desde el navegador, desde la página de inicio, cómo ustedes pueden llegar acá a la parte de capacitación. Entonces el usuario pincha. Acá nosotros estamos dictando dos secciones en paralelo. Entonces yo estoy, por ejemplo, inscrita en julio. Voy a salir porque... Entonces acá ingreso mi usuario, que era lo que yo les comentaba. Ingresamos y acá están los cursos en los que está inscrito el usuario. En este caso estoy inscrita en los 4 cursos. Hay una parte en donde tenemos enlaces que pueden consultar a diferentes iniciativas. También hay una sección en donde tenemos un glosario que es bien interesante, que pueden ir consultando. Y bueno, la sección donde están las lecciones, que era lo que yo les comentaba, en donde los usuarios van mandándonos sus tareas, su información y siguiendo los contenidos. Eso es en términos generales lo que les queríamos presentar hoy día.
Voy a revisar si es que tenemos alguna otra pregunta. Me parece que no hay más preguntas directamente que me hayan hecho llegar. Así que les agradezco a todos por su participación, por haber estado conectados con nosotros y los invito a que sigan a Siren en las redes sociales y se vayan informando de las próximas charlas. Muchas gracias a todos y todas. Chao.